basándonos en las preguntas que están. Entonces, sabemos que tenemos un decreto de necesidad de urgencia. Si a nosotros en el caso nos sentamos y nos aparece un decreto de necesidad de urgencia, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? La legalidad. Claro. Tiene que haber un caso excepcional. Tiene que ser algo excepcional. Si nosotros primero tenemos un decreto de necesidad de urgencia, tenemos que ver cuáles son las condiciones para que haya un decreto de necesidad de urgencia. O sea, primero tenemos que saber qué es un decreto de necesidad de urgencia. Segundo, cómo se aplica, cuándo, dónde. O sea, tenemos que analizar todo. O sea, en este caso, la pregunta dice, ¿es procedente el decreto de necesidad de urgencia? Explique. No. Vamos de a poco. No. No, ¿pero por qué? Porque no son circunstancias excepcionales. El Congreso se podría reunir. Y no hay una urgencia. Eso está bien. Eso en la parte, no hay circunstancias excepcionales. Está bien. Y si pongamos que la administración pública te dice que sí, te detalla que es una política de Estado, que se necesita hacerlo rápidamente para administrar la administración pública. Pero no procedería un decreto de necesidad de urgencia porque no podría regular en materia tributaria. Deberían utilizar otro tipo de decreto. Ahí está, ¿ves? Entonces ahí nosotros lo que tenemos que analizar primero. El presidente de la Nación decide emitir el decreto de necesidad de urgencia. O sea, tenemos que analizar si el decreto de necesidad de urgencia va o no. Acá nosotros sabemos que el decreto de necesidad de urgencia no va, porque no hay una situación excepcional para aplicarlo. En segundo lugar, cuando habla de la materia, con el objetivo de realizar un reestructuramiento de la administración pública. Bueno. Tampoco va. Pero no puede. Ahí esperen. Un DNU sí puede reestructurar la administración pública, porque el DNU solamente está prohibido en materia penal, tributaria, de régimen político, etc. Entonces, en eso sabemos que con materia sí podría proceder el DNU. Lo que tenemos que analizar nosotros es el contenido de esa materia. O sea, ahora cuando nosotros analizamos esa reestructuración de la Administración Pública Nacional, como dice Gisela, no, porque se va a ir a la parte tributaria. Porque se va a poner un control financiero. Entonces, nosotros tenemos que partir de esa base. Bueno, el decreto de necesidad de urgencia no se va a poder. Ahora, argumenten todo bien el por qué no. Bueno, primero, además, independientemente de la materia tributaria, no se puede, pedir dinero a una, como lo leyó el compañero, que no hay un artículo que todo ciudadano extranjero puede gozar libremente Exacto. Los beneficios. O sea, no. Está violando un derecho constitucional. Ahí está. Claro, el de igualdad ante la ley. Exactamente. Bueno, sí, no solamente igualdad ante la ley, sino que también salud, educación, etc. Bueno, entonces, ustedes acá lo que te tienen que parar es como en dos aristas. Primero, explicar por qué el decreto de necesidad de urgencia no aplicaría. Y segundo, explicar cuáles son todos los derechos fundamentales que vulnera. Exacto. O sea, ahí ustedes tienen la justificación. O sea, ustedes si tienen un caso así, lo primero que tienen que ver es, ¿procede el decreto de necesidad de urgencia? No. Bueno, la materia que está trabajando, ¿la puede trabajar o no? No. Acá en este caso, sí. Lo que no se puede es el contenido. El contenido está bien, está mal, lo que dice, vulnera derechos, no vulnera derechos. Bueno, en este caso sí vulnera derechos. Sí, vulnera. Entonces, sabiendo estas tres aristas, lo que tiene que explicar uno es qué derechos vulnera. Claro, porque podría ser que no aplique el decreto, pero que el contenido no vulnere ningún derecho. En ese caso, no se justificaría tampoco que. Exacto. En este caso sí. O sea, habría que ver siempre las dos partes. También puede pasar eso, que el decreto esté bien aplicado y que el contenido no sea válido, o sea, que no aplique para el DNU. Que en ese caso, al revés sería, si el contenido en ese caso no está bien aplicado, bueno, el DNU no aplicaría, por así decirlo. Porque no tiene que ser ni de materia penal, ni tributaria, de régimen político, de reforma constitucional, etc. Bueno, volvamos ahora. Acá nosotros ya tenemos la primera pregunta, si es procedente el decreto de necesidad de urgencia o no. Ahí ustedes ya me dijeron que no, me dijeron los por qué.
Vamos con la segunda. La organización, porque se acuerdan que el caso decía, muy preocupados por la noticia, un grupo de vecinos nacidos en el exterior y que viven en el país deciden consultar a la Organización Argentina para las Migraciones, la OAN, o sea, una ONG, para saber cómo proceder ante esta situación. Entonces, la pregunta 2 dice, la organización OAN, ¿a qué organismo puede ocurrir para ayudar a los vecinos extranjeros? ¿Este organismo puede representarlos ante la justicia? El defensor del pueblo. Que Muy no hay, bien. igual. No, O sea, no va al podemos recurrir organismo, porque al no hay. defensor del pueblo. Bueno, ojo ahí, que no haya un representante del defensor del pueblo no quiere decir que la Defensoría del Pueblo Nacional no ande, que no funcione. Perdón, Gastón, entonces la pregunta si el organismo puede ayudar a los vecinos extranjeros sería que sí puede y los representa a través del defensor del pueblo. O sea, en este caso sería, hay un organismo que puede ayudar, que los puede asistir. ¿Cuál es ese organismo? Defensor del pueblo. La Defensoría del Pueblo. La Defensoría, en realidad. La Defensoría. Claro, ¿por qué? Está. Porque el defensor del pueblo no está, pero sí la Defensoría del Pueblo. Está bien, pero el defensor del pueblo, ustedes olvídense que no hay defensor del pueblo. Tratarse de los derechos vulnerados, los derechos humanos de las personas. Ahí está. Defenderlos. Colectivos. Sí, porque tiene legitimación procesal el defensor del pueblo, entonces sí podría. O sea, ahí la respuesta tiene dos aristas también, tiene dos temáticas, tiene dos ejes. ¿Cuál es la organización que va a ayudar a los extranjeros? Defensor del pueblo. ¿Por qué? Porque se vulnera. Tiene legitimación procesal. No, pero porque es quien protege los derechos de las personas. Defiende los derechos. Tenemos dos preguntas. Lo de la legitimación procesal va en la segunda parte de la respuesta. O sea, primero, ¿cuál es el organismo? O sea, ustedes mismos me están diciendo, el defensor del pueblo. Ahora sí, ¿por qué el defensor del pueblo? ¿Cuál es el objetivo? Defiende los derechos de la Constitución. Ahí está. Y también tiene una fuerte impronta en los derechos humanos, tiene que defender los derechos, las garantías, que primen los derechos humanos, etc. Ustedes ahí arman una hermosa respuesta poniendo todas esas cosas lindas que dice la teoría. Y ahora sí, lo que decía Gisela, ¿este organismo puede representarlos ante la justicia? Ponele que estos vecinos quieran ir a la justicia, quieran denunciar esto. ¿Cómo lo hacen? Sí, puede representar a la justicia el defensor del pueblo. Sí. Ahí está. ¿Por qué? Porque tiene legitimidad procesal. Exacto, tiene legitimación procesal. Ahí está. Vamos con la 3. Te hago una pregunta, Gastón, antes de que cambies. En el caso de que esta asociación civil tenga su asesoría jurídica propia, puede hacerlo también. Exacto. Exacto, sí, obviamente, porque se ven afectados, sí, también. Acá porque como vimos Defensoría, vimos AGN, o sea, está buena la pregunta para lo teórico, pero sí. O sea, si yo en vez de responder directamente al defensor del pueblo, puedo responder que la asociación civil, teniendo una personería jurídica, puede representar los derechos colectivos en este caso. Sí, igual acá la pregunta va abocada a lo que estamos viendo en contenido. Sí, o sea, sí, yo también puedo, si a mí me vulnera un derecho, también puedo ir a la justicia. Pero acá va más destinado a todo lo que vimos en la parte teórica. Igual, ojo, la respuesta puede contener las dos cosas. Puede contener que la Defensoría del Pueblo puede, pero también vos podés detallar que uno, se le vulnera. Claro, la respuesta puede contemplar las dos opciones, o sea, para que sea más completa. ¿Y cuál sería la acción que se impugna, por ejemplo, en este caso, para que los vecinos puedan reclamar, digamos, mediante un amparo, la Defensoría? El amparo. Ahí vamos, basándose en las garantías constitucionales. ¿Cuál de todas se pueden aplicar y por qué? El amparo. La acción de amparo. ¿Por qué? Porque se vulneran todos los derechos. Se vulneran los derechos y garantías constitucionales. Claro. Pero esa del respuesta. bloque constitucional. Porque se realiza de manera rápida. Esperen. Esa respuesta de se vulneran todos los derechos es floja. Porque habla de la incidencia colectiva, eso es lo que hablábamos anteriormente. Ahí está, muy bien. Habla de la incidencia colectiva. Volvamos acá a hacer un repaso. Volvamos acá. ¿Se ve ahí la pantalla? Sí. Sí. Esperen que voy a amparo y me dicen si estamos. Amparo. ¿Estamos en amparo? Sí. Sí. Acá.
El amparo. Dice cuando haya una vulneración que es de manera actual o inminente. O sea, va a ser actual inminente. Se va a aplicar a partir de ya con el decreto. Por acción, omisión. Es por acciones u omisiones de autoridades públicas, o sea, por el Estado. Lesiona, restringe, altera, amenaza derechos y garantías. Tiene una arbitrariedad o legalidad inmanifiesta. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, perfecto. ¿Cumple con todos los requisitos? Sí. Volvemos. ¿Quién la puede presentar? Como decía el compañero, obviamente el afectado, pero en este caso, como la trampita está en ponerle lo de la ONG, acá está, volvemos. Si hay un hecho de discriminación, ¿hay discriminación? Sí, hay discriminación. Sí. Muy bien. ¿Qué más hay acá que dijo el compañero Brian? Defensa de derechos de incidencia colectiva. De incidencia colectiva, sí. Ahí está. Volvemos rápido. ¿Quién puede presentar un amparo? El defensor del pueblo. Ahí está. Si se trata de un hecho de discriminación, ¿hay un hecho de discriminación? Sí. Volvemos. ¿Hay un derecho a incidencia colectiva? Sí. Hay. ¿Quién lo presenta entonces? En estos el casos. Defensor del pueblo. Exactamente. O, como decía el compañero, si quieren hacer una respuesta más larga, pueden ser las ONG y las asociaciones civiles. ¿Por qué? Uy, ese no era. ¿Por qué pueden ser? Porque tienen personalidad jurídica, ¿no? No, porque, bueno, sí, pero también porque están afectados, porque ellos son los afectados. Sí, o una ONG que sea parte, digamos, de los fines también que se están afectando. Claro, exactamente. Porque por esto mismo es defensa de derecho de incidencia colectiva. Claro. Entonces, volvamos al caso. Tenemos un decreto, que ya lo dijimos, quiere arancelar la salud, la educación para los extranjeros, que no puedan recibir ni jubilaciones ni pensiones, que si quieren acceder, les cobran. Volvemos. ¿Qué garantía constitucional aplica? La acción de amparo. ¿Por qué? Porque hay un hecho de discriminación. De incidencia colectiva. Incidencia colectiva. Claro, esas son las causas de quién presentaría el amparo. O sea, ustedes tienen que argumentar que está esa acción, que es lesiva. Claro, porque hay una amenaza que vulnera, digamos, actual e inminente. Es por una autoridad pública, un decreto del Ejecutivo, y que, como recién, como se ve discriminación y se ve la incidencia colectiva, que es un caso de incidencia colectiva, lo puede presentar el defensor del pueblo, que en ese caso aplicaría ahí, o, como decía el otro compañero, para hacer una respuesta más completa, también pueden detallar que lo puede representar la asociación civil. Pero bueno, si les pregunto garantías constitucionales, lo ideal ahí es lo del defensor del pueblo porque aplica en todos los casos. Sí, perfecto. ¿Entendió el caso? Sí. ¿Fue fácil? Perfecto. Sí, va igual, mirando así a las familias igual. Fácil no, pero hay que leerlo bien. Hay que leerlo bien. Por eso mismo. Ahora la vamos respuesta más que todo, ¿no? Entonces va a ser de este estilo, ¿no, Gastón? Más o menos. Va a ser igual que el primer parcial. Van a tener preguntas teóricas y van a tener un caso práctico con preguntas. Okay. Volvemos entonces. ¿Cuáles son los tips para cuando tengan un caso práctico? Vamos a dividirlo en 3, más fácil, lo vamos a hacer acá. ¿Se ve ahí lo que escribo? A ver, ¿se ve? Sí. Jaja, pusiste. Sí, pero para que vean. Que ponen eso en el parcial y va mal. Bueno, entonces lo primero que tenemos, el presidente de la Nación decidió emitir el decreto de necesidad de urgencia. O sea, lo primero que tenemos es este. Lo voy a marcar con diferentes colores. Tengo un DNU. Tengo un DNU, por lo tanto,
lo que tengo que saber es cuando aplica el DNU. ¿Cómo aplica? Esperen que, ahí está. Por lo tanto, ¿cuándo aplica? ¿Cómo aplica? ¿Se entiende? ¿Cuáles son los requisitos? Se te fue la pantalla. No se te ve la pantalla. No importa, no importa. Ahí está. Tengo un DNU. ¿Cuándo aplica? ¿Cómo aplica? ¿Cuáles son los requisitos? Ahí lo prendo, esperen. Listo. Ahí se tiene que ver. Ahí está. Genial. Entonces, lo primero que tenemos es eso. ¿Qué tipo de decreto es? ¿Qué tipo de decreto es? Tengo un DNU. ¿Cuándo aplica? ¿Cómo aplica? ¿Cuáles son los requisitos? Ahora vamos con la segunda parte, que es la materia. ¿De qué materia es el decreto? ¿Es válida esta materia? ¿Lo puede tratar este tipo de decreto? ¿Saben todas las preguntas que se pueden ir haciendo? Si es un DNU, la materia está prohibida, o sea, si es penal, ¿se entiende? Sí. Sí. A este tipo de decreto. Ahí está. ¿Ven cómo se va dividiendo? Acá vamos en contenido. Es todo esto el contenido. Esperen que pongo otro color. ¿Se ve este color? Sí, se ve. Sí. Y acá, ¿qué dice el contenido? ¿Qué vulnera? Si vulnera algo. Y así podemos seguir. Así que, ahí está. ¿Qué dice el contenido? ¿Qué vulnera? Si vulnera algo. ¿Ven todo lo que tienen que evaluar? Sí. Genial. Todas esas cosas ténganlas en cuenta a la hora de abordar una respuesta. Genial, Gastón. Así que, Mil gracias. Estuvo buenísima la clase. Finalizado por hoy. Excelente. Tuvimos Gastón, 2 horas de repaso, gracias. un montón. Muchas gracias, de verdad. Ay, Gracias por tu tiempo.